Con su venia, diputado presidente. Buenas tardes, compañeras diputadas y compañeros diputados, medios de comunicación y público en general presente. Como integrante de la Comisión Dictaminadora y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 262 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, número 231, me permito fundamentar y motivar el dictamen con proyecto de acuerdo por medio del cual la 63ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero se adhiere al acuerdo emitido por la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por medio del cual exhorta respetuosamente a las legislaturas de las 32 entidades federativas para que a la brevedad lleven a cabo un proceso de armonización legislativa que reconozca los derechos de los pueblos y comunidades afromexicanas en sus constituciones locales y en todas las leyes y códigos que integran su respectivo sistema jurídico. El Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, conforme a lo establecido en el artículo 61, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 116, fracción 3 y 260 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, número 231, está plenamente facultado para discutir y aprobar, en su caso, el dictamen con proyecto de acuerdo por medio del cual la 63ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero se adhiere al acuerdo emitido por la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, por medio del cual exhorta respetuosamente a las legislaturas de las 32 entidades federativas para que a la brevedad lleven a cabo un proceso de armonización legislativa que reconozca los derechos de los pueblos y comunidades afromexicanas en sus constituciones locales y en todas las leyes y códigos que integran su respectivo sistema jurídico. En términos de lo dispuesto por los artículos 174, fracción 1, 195, fracción 22, 196, 248, 254 y 256 y demás relativos y aplicaciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero número 231, la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos tienen plenas facultades para realizar el estudio y dictaminar el acuerdo y emitir el dictamen correspondiente, que la Comisión Dictaminadora en el estudio de la iniciativa han observado que sus disposiciones se encuentran dentro del marco normativo, constitucional y legal general. En el campo de lo jurídico, el debate sobre el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas se ha acelerado. Hasta finales de los 80 solo existía un ordenamiento legal que además era un tratado internacional destinado explícitamente para las poblaciones indias, el Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. En 1989 se aprobó en el seno de la OIT el convenio que revisó al 107, entrando en vigor el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales. Este nuevo cuerpo legal garantizó varios derechos importantes a las etnias, como el reconocimiento y respeto de sus valores, instituciones y prácticas culturales. En 1992 se reformó el artículo 4 de la Constitución Política de México para reconocer por primera vez en la historia constitucional del Estado mexicano la existencia formal de sus pueblos indios y la composición pluricultural de la nación mexicana. 9 años después se volvió a reformar la Constitución para ampliar el reconocimiento jurídico que se había hecho a las etnias en el artículo 4 y quedó plasmado la última reforma en el artículo 2 de nuestra Carta Magna. Esta inercia encontró eco en las entidades federativas, en donde también se plantearon nuevas reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígena. Tal es así que para fortalecer los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, en el año 2014 se llevó a cabo una reforma integral a
a nuestro marco local, donde en la sección 2 de los artículos del 8 al 14, donde se contempla la importancia del reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, además de garantizarles la libre determinación y autonomía, siempre prevaleciendo a los principios consagrados en nuestra Carta Magna y a los tratados internacionales que el Estado mexicano ha ratificado. Como es bien sabido, esta reforma constitucional respondió a las demandas de los pueblos y comunidades afromexicanas y en general por un reconocimiento más amplio de sus diferencias culturales en el sistema jurídico local. El reconocimiento constitucional y legal de los derechos de los pueblos y comunidades afromexicanas es una necesidad que no puede esperar y que está más que justificado. Derivado del análisis realizado de nuestro marco legal local, podemos afirmar que siendo el Estado de Guerrero garante de los acuerdos establecidos a nivel nacional e internacional y de garantizar los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público. Esta entidad suriana es garante de la pluriculturalidad de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, por lo que consideramos que nuestro sistema jurídico se encuentra apegado a la protección y reconocimiento de nuestros pueblos originarios y afromexicanos, respetando en todo momento lo mandatado por nuestra Carta Magna y los tratados internacionales que el Estado mexicano ha ratificado. Las diputadas y diputados que integramos esta Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos consideramos viable el acuerdo que nos ocupa, ya que es una prioridad del Estado mexicano y de todas las entidades que componemos esta República Mexicana, garantizar los derechos de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas en sus ordenamientos jurídicos, que por lo anterior expuesto y fundado, consideramos conveniente emitir el presente dictamen con proyecto de acuerdo parlamentario que hoy ponemos a su consideración para su aprobación, mismo que se encuentra conforme a derecho. Por tal razón, las diputadas y diputados integrantes de esta comisión dictaminadora solicitamos su voto a favor del mismo. Muchas gracias.